Lo que continúa es realizar el cálculo. Por ejemplo, podemos empezar por la columna Y. Vamos a calcular el peso de de todas las columnas y el peso de todas las filas. Entonces, si vamos a realizarle por este lado, entonces unimos estas dos, vamos a colocar peso, columna, pues simplemente sería la sumatoria de todas las columnas. Entonces, suma igual a suma y sumamos todas las columnas. Podemos extender esto hasta que llegue al final. De nuevo extendámoslo. Tengo dificultades con mi mouse, por eso sucede eso, pero a ustedes no les debería dar ese problema. Ahora, peso, fila. Y pues simplemente vamos a incluir el peso de las filas. Aquí lo puse muy arriba. Peso fila. Igual a suma, entonces, de las filas. De toda la fila completa. Y lo bajamos hasta que llegue al final de las filas. Bien. Para continuar, debemos de calcular la elevación promedio para filas y columnas. Entonces, colocamos aquí elevación promedio, aquí también elevación promedio. Y pues observamos cuál es la fórmula en lo que es la guía. Entonces, vemos que la elevación promedio del ponderado de la fila es el peso del punto en cada ubicación por la elevación altura en la ubicación dividido entre la sumatoria de estos pesos. Entonces es una suma producto. Entonces presten atención, esto sería igual a suma producto, abrimos paréntesis, colocamos entonces la matriz de los pesos para la fila que corresponde por, entonces lo que queremos, que en este caso sería la matriz de altitudes, listo, cerramos paréntesis, dividido la suma de la sumatoria de los pesos. De este modo entonces obtenemos la elevación promedio por fila. De este mismo modo realizamos la elevación promedio por columna. Entonces, suma producto, abrimos paréntesis, seleccionamos la columna de los pesos, luego seleccionamos la matriz de altitudes, pero es decir, la columna que corresponde en la matriz de altitudes, y la dividimos entre la suma de los pesos, pero ya de la columna. Antes se recuerdan que en la otra era de las filas y aquí ya corresponde a la columna como tal. Clic, extendemos la función y de este modo entonces obtenemos la elevación promedio. Para hallar la coordenada del centroide, en este caso, esta sería la coordenada en Y, y aquí sería la coordenada en X. Realizamos el siguiente procedimiento. Primero verificamos cuál es la fórmula que nos permite la guía. Entonces, para X centroide sería entonces la distancia en el eje horizontal del centroide. Esta es la definición de la coordenada X. Sin embargo, entonces aquí vamos a ver cómo realizamos. Distancia de cada columna de la coordenada X al punto de origen. Entonces realizarlo en forma de columna. Distancia de cada columna de la coordenada X del punto de origen. Es decir, vamos a usar lo que pusimos acá. 25, 50, así sucesivamente. Por el peso de la columna J calculado en la ecuación 4. Es decir, la sumatoria de los pesos por columna. La multiplicación entre esos dos dividido la sumatoria del peso de la columna. Es decir,
realizamos lo siguiente. Entonces, suma producto, porque también era una suma producto. De, primero, el peso por columna, punto y coma, por la distancia. Bueno, aquí fallé. La distancia, que sería entonces 25, 50 y así sucesivamente, ¿no? Listo. Dividido la suma de los pesos, de peso columna, ¿no? Y de esta manera entonces obtenemos la coordenada en X del centroide. Aquí tuve un errorcito. Bueno, no puse no puse la función suma. Bueno, de esta manera ahorita sí no debería tener ningún problema. Bien, X centroide, recuerden, esta es la fórmula, suma producto, la columna, punto y coma, la distancia entre los centroides dividido la suma de los pesos columnas. Listo. Lo mismo con el Y centroide, pero en este caso sería con las filas. Entonces, suma producto, abrimos paréntesis, de el peso fila, punto y coma, la distancia entre filas, cerramos paréntesis, dividido la suma del peso fila. Suma del peso de fila. Muy bien. De esta manera obtenemos entonces la coordenada en X y en Y del centroide respectivamente. La elevación del centroide podemos hallarla con la siguiente fórmula. La suma de las elevaciones promedio dividido el número de columnas o de filas. Para el caso de, podemos hacerlo entonces de dos maneras. Podemos calcular, entonces aquí voy a colocar S, es decir, recuerda que todo esto está en metros. Sería entonces la suma de las elevaciones promedio de las columnas dividido el número de columnas. Entonces pongo la función contar y contamos el número de columnas que hay. Listo. Aquí tenemos la elevación promedio a partir de las columnas o a partir de las filas también se puede obtener. Se obtendrá un valor parecido, no igual pero parecido. Entonces la suma de las elevaciones promedio de las filas dividido el número de filas en este caso. Recuerden que aquí es la función contar y cuentan entonces el número de filas.